Hola, muy buenos días para los que acabaron de llegar. Espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido un gran puente slash fin de semana. Eh, Ahí me estaban preguntando qué es lo que toca hacer, ya les digo, déjenme y vamos introduciendo. Eh, el día de hoy vamos a tener nuestra primera clase netamente práctica, un poco a partir de este momento estamos dejando de lado las clases teóricas de hora y 20 minutos, hora y 15 minutos. Y ahora vamos a empezar a ponerle mano al programa y esa mano al programa es aprender a utilizar datos espaciales. Entonces acuérdense que ya vimos un poco cuál es el fin de estos, de usar datos espaciales, qué es lo que vamos a buscar con procesar información, encontrar patrones espaciales, generar mapas y demás. Ahora vamos a aprender realmente cómo hacerlo. Y por eso, a partir de hoy, vamos a empezar una serie de clases prácticas en donde vamos a ir viendo unas herramientas, vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir haciendo cositas para, de alguna manera, volvernos unos duros en el manejo de ARGIS y en general entender el funcionamiento, entender toda la lógica detrás de los sistemas de información. ¿Verdad? Bueno, entonces, algo muy importante es que a partir del día de hoy ustedes van a necesitar de alguna manera tener un dispositivo adicional, que ya se los había comentado en una ocasión anterior, porque a partir de ese dispositivo adicional van a poder ir siguiendo la clase, por ejemplo, en el celular y haciendo los ejercicios en el computador. Bueno, es muy importante que lo hagan. Si no lo pueden hacer, los entiendo y si lo quieren hacer en un solo dispositivo, está ok, pero eh, claramente se van a atrasar en algún punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a tomar el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer como una continuación un poco de la clase anterior del tema de proyecciones y coordenadas. Nosotros habíamos quedado en poner nuestras coordenadas o estábamos hablando de nuestro sistema de coordenadas y de alguna manera en la clase anterior a esa yo les había dicho, bueno, siempre lo primero que vamos a hacer es llegar, abrir la ventana, poner el sistema de coordenadas y ya podemos trabajar. Ahora, eso es lo que normalmente haríamos y es una práctica que deben adoptar ustedes de aquí en adelante. Sin embargo, muchas veces nos vamos a encontrar con datos que no están perfectos, como los que les entregamos nosotros. Generalmente van a encontrar datos en otros sistemas de coordenadas, datos que tienen problemas en sus referencias espaciales y nosotros debemos saber cómo arreglarlos. Entonces, la idea es que tomemos esta primera parte de la clase para aprender cómo arreglar los datos, un poco entender qué es esto de las capas geográficas, de los layers, de los shapefiles. Todo esto vamos a irlo explorando y vamos a irlo entendiendo. Bueno, ahora, la segunda parte de la clase, y por lo que nos tomará esta, la próxima y bueno, un par de clases más, es empezar a utilizar las herramientas básicas de selecciones, las herramientas básicas de geoprocesamiento que nos permiten encontrar como esas relaciones espaciales, esos patrones muy básicos, pero muy poderosos y que nos permiten responder muchas preguntas. Entonces, a medida que vamos aprendiendo cada una de esas herramientas, vamos a entrar en una serie de concurso, ¿sí? Como en una especie de concurso que ese concurso va a estar dado por unos puntos y que yo voy a ir anotando aquí en esta libretica la antigua. Eh, y ese concurso va a tener el premio mayor, que es que la persona que más tenga puntos antes del segundo parcial, o sea, la última clase antes del segundo parcial, pues no lo va a presentar. ¿Listo? Entonces, los ejercicios generalmente son sencillos y no se preocupen si en las primeras clases no logran tener puntos porque vamos a hacer sesiones de puntos triples, puntos cuádruples, puntos quíntuples. Mejor dicho, a medida que vayamos subiendo la dificultad de los ejercicios, pues van a valer más puntos y más puntos y más puntos, hasta que al final pues va a haber un gran ganador de ese premio de no presentar el parcial. Podemos hacer un podium y dar algún otro incentivo, pero eso lo vamos mirando en el entretiempo dependiendo de ustedes
cómo les suene la idea. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Qué pena, una pregunta. Sí, sí. ¿Empezamos de una vez con un dispositivo diferente al computador o ya la segunda parte de la clase? No, de una vez yo creería que es de una vez. Bueno, Listo. listo. Les voy a compartir una pequeña presentación rápidamente. Son 4 slides, que 2 son de las típicas de todas las clases. Tienen un segundo. Solo para mostrarles lo que van a encontrar en Neon cuando les suba las diapositivas. En general, lo que va a pasar es que como estas clases son tan prácticas, ustedes van a encontrar presentaciones de 4 diapositivas y lo que hacemos nosotros es de alguna manera resumirles todas las herramientas que vamos utilizando a lo largo de las clases para que cuando ustedes vean esta presentación y probablemente vean el video, pues recuerden cuáles fueron las herramientas que utilizamos y cuál es la definición detrás de eso. Entonces, hoy vamos a ver estas 2 primeras en general. Podemos llegar a la tercera si nos va bien. Entonces, vamos a aprender a proyectar a sistemas de coordenadas las diversas capas. Generalmente, y ustedes pueden estar tranquilos por parte de nosotros les vamos a entregar los datos arreglados sin ningún inconveniente, excepto los de la clase de hoy, esos están dañados intencionalmente, porque no queremos que tengan problemas en el parcial ni con todos los ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante, que les den raros. Esto es algo muy importante. El tema de predicciones y coordenadas es muy importante en ese manejo de información espacial. Entonces, nos aseguramos de darles todo listo para que puedan hacerlo, pero tienen que aprender también cómo arreglar los datos cuando estén en la vida real y no haya aquí gente que les ayude con eso. Listo, después vamos a hablar con un poco de calcular no solo áreas, sino mediciones dentro de esta información. Vamos a empezar a aprender unas herramientas que se llaman el área de cobertura o el buffer, el clip, el merge, el dissolve. Bueno, ya vamos a llegar allá en términos prácticos. ¿Listo? Entonces, ya esa era toda la presentación del día de hoy. Ahora les voy a pedir el favor que abran ArcMap. ¿Listo? Pero no solo ábranlo y dejen que abran, no vayan a pulsar nada, solo dejen que se abra. Más o menos debería, o sea, lo que deben hacer hasta el momento es que les aparezca de esta manera. ¿Listo? Bien. ¿Quiénes vamos ahí? Porfa, déjenme saber con el botoncito de sí y no. No se estresen, estas primeras clases vamos a ir al ritmo que ustedes pongan, es decir, si todos van adelantados, pues seguimos y si necesitan un poco más de tiempo para abrir o para alguna cosa, lo vamos a hacer sin ningún problema. La idea es que no nos quedemos atrás bajo ninguna circunstancia, ¿listo? Entonces va a ser muy importante que siempre me ayuden ahí con el botoncito de sí no para saber si sigo o si no, simplemente espero. Bueno, entonces 2 personas que no. Esperamos un minutico a ver que todos terminen. Y si en el entretanto pues tienen alguna pregunta, pues me van diciendo. Entonces, mientras terminan de abrir esas 2 personas, recuerden que nosotros tenemos principalmente 3 áreas dentro de esta ventana de ArcMap. Yo les había comentado, esta es el área de herramientas, este es el área de contenido y este es el área del mapa. Bien, estas 3 áreas van a ser bastante importantes porque cada una cumple con una función en específico. La de herramientas, pues nos va a mostrar todas las herramientas y nos va a dar los accesos directos a los elementos que más vamos a utilizar. La tabla de contenido nos van a permitir ver las diferentes capas que estamos agregando y nos van a permitir prender, apagar, cambiar la forma de visualización de esos elementos. Hasta el momento no hemos abierto ninguna capa, pero ya lo vamos a hacer. Entonces van a ver cuáles son las características y demás. Algo que deben saber muy importante es que casi todas las cosas que queremos hacer de aquí en adelante las vamos a hacer con el clic derecho. Entonces ténganlo ahí muy presente porque con el clic derecho podemos hacer muchas cosas
interesantes, análisis, propiedades, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, asumo que ya estamos listos todos, ¿cierto? ¿O alguien tiene algún problema? ¿No? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, ojo, estamos en esta ventana, vamos a cerrar esta de acá y simplemente nos vamos a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, yo la clase pasada les había dicho, fíjense que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a Layers, clic derecho, propiedades, sistema de coordenadas y darle el sistema de coordenadas que nosotros querramos. Ahora, muchas veces, si nosotros estamos seguros de que las capas ya tienen una referencia espacial correcta, lo que podemos hacer es simplemente añadir la primera capa y esa primera capa que entre a esta ventana hace que el programa tome ese sistema de coordenadas como el predeterminado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, ¿sí, Sebastián? Sí, sí, señor. Disculpe, lo que pasa es que estaba intentando, pues descargué los datos, pero al Sí. abrir ArcGIS no me aparece lo de mapas, rutas. Qué pena. Mapa, rutas. Ah, esa primera ventana, no, esa primera ventana, esos archivos que aparecen ahí, son archivos que uno guarda y entonces él como predeterminado, como cuando uno va a Word, entonces les dice abrir el más reciente. Son esos documentos recientes que yo estaba trabajando en mi computador, entonces ustedes no los deberían tener. ¿Listo? No aparece. Perdón, es que se estaba tapando el micrófono y no le escuchamos. ¿Puedes repetir? Sí, no hay problema si no aparece. No, no hay problema si le aparece. Simplemente cierra la ventana y le debería, en este momento debería tener así, tal cual aparece en la ventana. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, les decía, fíjense la parte inferior derecha, que también habíamos hablado de eso en la clase anterior, es que tenemos las coordenadas desconocidas o las unidades desconocidas. Esto es porque no le hemos dado una referencia espacial a el ArcMap todavía. Entonces tenemos que decirle en qué sistema nosotros queremos trabajar, bien sea yendo a Layers, clic derecho, propiedades, o bien sea agregando una capa. En este caso, vamos a añadir una capa. ¿Cómo añadimos la capa? Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento les dije que este iba a ser nuestro mejor amigo? Pues bueno, ahora lo vamos a utilizar porque le vamos a dar clic normalito para añadir una capa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente a ustedes les aparezca así, esta ruta Home Documents ArcGIS, ¿sí? Pero nosotros debemos cambiar a la carpeta donde estén contenidos los datos que descargamos. Entonces, dos cosas antes de eso. Lo primero es que tenemos que hacer una conexión a la carpeta. Esto lo habíamos hablado ya en la clase introductoria, y es que ArcGIS se maneja por medio de conexiones a datos. Entonces, conexiones a carpetas, conexiones a capas, y lo que él hace es buscar la ruta completa y llama ese elemento geográfico de esa ruta. Entonces, como trabaja con conexiones, y también habíamos hablado en su momento del Arc Catalog, que está aquí a la derecha, fíjense aquí en esta pestañita de acá, entonces tenemos que hacer esa conexión. Algunos ya lo sabíamos, ya la habíamos hecho en la clase introductoria, pero lo voy a repetir de nuevo cómo hacer desde esta ventana. Entonces, si no la tienen aquí donde están los datos, que pueden que sean descargas o en documentos, depende de donde ustedes la tengan, si no tienen esta ruta, lo que van a hacer es irse a este icono de la carpetica con el más. Bien, y fíjense que ahí les dice o les aparece el nombre de Connect to Folder. Entonces, ahí vamos a crear la conexión a la carpeta. Entonces, si la tenemos en descargas, entonces nos vamos a ir al nombre y en descargas, simplemente le vamos a dar clic en descargas y aceptar. ¿Por qué no nos vamos hasta la carpeta donde están los datos? Porque una vez nosotros creamos esa conexión directa a la carpeta en específico, después hacer una conexión a la carpeta madre es un poco más difícil, ¿sí? Entonces prefiero que sea la carpeta madre donde están todas las descargas y demás, para que después si descargamos otros datos, si queremos acceder, sea mucho más fácil que solo a la carpeta en específico, ¿bien? Entonces, en este caso sería solo a descargas o si lo tienen en documentos, pues también a documentos
y ya ahí pueden acceder a todas las carpetas. Si se añaden algo nuevo, pues van a poder acceder sin ningún lío. ¿Listo? Entonces, después, cuando le dan a aceptar, pues ya les debería aparecer en esa ruta donde le pusieron, o si no, aquí entran a Folder Connections y se van a documentos o descargas. ¿Listo? ¿Sí, Ana? Una preguntita, ¿tenemos que colocarlo dentro del zip de los datos geo o solamente en la carpeta donde está también los datos? ¿Dónde están los datos geo? O sea, si la tienen en descargas, déjenla en descargas, hagan la conexión a descargas. Si la tienen en documentos, pues en documentos, o si lo quieren hacer la carpeta en específico, pues lo pueden hacer, no quiere decir que no, pero pues van a tener más problemas más adelante cuando descarguen otro tipo de datos. ¿Listo? Entonces, en mi caso, Orlando Esteban Clavijo, yo tengo mis datos en documentos, entonces por eso voy a ir a documentos. Bueno, ustedes van a donde tienen los datos sin problema. Entonces, yo voy a ir a documentos, voy a irme aquí a geomática, voy a ir a datos SIG, que es donde tengo mis datos, y voy a ir a esa carpeta que se llama clase coordenadas. Bueno, y en clase coordenadas vamos a añadir esta que se llama localidades. Bueno, localidades.shp. Sí, Daniel. Y, profe, extraemos los zips, ¿cierto? Sí, Ahí por favor. Sí, por favor. Olvidé mencionar eso. Y cuando estemos ahí en localidades le vamos a decir añadir. Y fíjense que nos aparece ya la capa de las localidades de Bogotá. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? 5 sí. Los demás. 4 sí. Si necesitan que me devuelvan algún punto, por favor díganmelo, no tengo ningún problema en devolverme. Entonces me dicen, sí, Salomón, Profe, ¿el SIT es el de datos Geo 2021 o el de clase coordenadas? coordenadas. Ah, listo. La primera parte es coordenadas y después ya nos metemos con los otros datos. ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Todos bien? Ahí déjenme saber. Profe, no Dime, me dime. aparece, no me aparece, o sea, tengo eso en descargas y no me Ajá. aparece pues el archivo de datos. Eh, ¿Quieres y puedes compartir y miramos? A ver, rápidamente. Pues estoy en el celular, pues si me das Ah, un momento para entrar otra vez por el sí, computador. mientras tanto le respondemos a Kevin aquí. Me dice que dónde se descarga lo de coordenadas. Rápidamente se los voy a mostrar aquí, en Neón. A ver. En Neón, ustedes se van a su sección, aquí geomática sección 2, contenido, datos SIC, y ahí está clase coordenadas. ¿Listo? Bien. Bueno, Profe, disculpe, dime. tal vez fue mi error si no tengo descargado esa parte específicamente, sino que tengo descargado el zip anterior, que es datos geo. Ah, ya, con razón. Entonces, toca que Disculpa. descargues, por favor, los otros datos. Bueno, bien, ya todos llegamos ahí, por favor, déjenme saber. Sí, sí. Listo. Entonces, aquí mientras los otros se van adelantando, les voy contando ciertas cosas curiosas. Lo primero es, fíjense en la parte izquierda, en la tabla de contenidos. Ay, perdón, que no les he compartido la pantalla. En la parte izquierda, en la tabla de contenidos, fíjense, ustedes probablemente les aparece así o les aparece así. Estas son diferentes vistas de las capas que vamos a ir añadiendo. Cada vez que ustedes añadan una capa, van a ir apareciendo en esta parte de la izquierda y pueden aparecer de la manera que ustedes quieran. A mí me gusta ponerla así, con este icono de acá de List by Drawing Order,
porque me evita poner toda la ruta, que después se vuelve como mamón tener toda esa información ahí. Entonces, simplemente lo voy a dejar acá. Estas otras vistas van a poder clasificarlas por visibilidad, o sea, cuáles capas están prendidas, cuáles no están prendidas, qué hay seleccionado en cada una de las capas, las opciones. Pueden ir explorándolas a medida que vayamos añadiendo diferentes capas, pero en general siempre van a tener las capas como lo vemos en esta parte de acá. Con esta cajita yo puedo prender y apagarlas, fíjense, ¿listo? Si tuviese más otras capas, puedo prender y apagarlas también. Aparece como el color de los elementos dentro de esta capa. Y fíjense en la parte inferior derecha que ya tenemos unas unidades de las coordenadas. Entonces él tomó las coordenadas iniciales de esa capa, dijo, ah, listo, usted añadió esta capa, quiere decir que este sistema de coordenadas es el que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, él cogió ese sistema de coordenadas. Pero ¿qué pasa? Nosotros la clase pasada, o en ocasiones anteriores, pudimos ir buscando la coordenada 1.000.000, que hace referencia a ese punto de enlace de nuestro sistema de coordenadas. Pero fíjense que ahora, si nosotros vemos, no tenemos un punto millón. ¿En qué magnitud estamos? Estamos en los 100.000, ¿listo? Entonces, si estamos en los 100.000, quiere decir que no estamos en el sistema de coordenadas que es. Ahora, si tenemos esa pequeña sospecha, cómo verificamos de que estemos en el sistema de coordenadas que es? Entonces vamos a ir a la capa, le vamos a decir clic derecho, propiedades, ¿bien? Acuérdense, todo lo podemos hacer con clic derecho y entonces les va a aparecer esta ventana así tal cual. ¿Listo? Les debería aparecer en General. Cada una de estas pestañas las vamos a ir explorando a medida que vayamos pasando en las diferentes clases, pero en términos prácticos, aquí ustedes pueden cambiar el nombre de la capa, pueden cambiar cómo se visualiza, pueden hacer una selección de información, pueden entender un poco los elementos que están dentro de esta capa. Y si uno la explora más en detalle, fíjense que acá hay bastante información. Entonces, la primera cosa que nos dice es este extend. ¿Listo? Este extend, básicamente lo que nos está diciendo son las coordenadas de los puntos más al norte, más al este, más al sur y más al occidente que encontramos desde esa capa. Son como los límites de la capa. ¿Listo? El punto más al norte, el punto más al este, el punto más al sur, el punto más al occidente. ¿Listo? Y en esta cajita vamos a encontrar otra serie de información. Nos dice, bueno, esto es un Shapefile Feature Class. Es todos los elementos geográficos que nosotros utilicemos aquí en ArcMap. En general las vamos a llamar unas capas. Y esas capas tienen un formato Shapefile. ¿Listo? Ese formato Shapefile, si nosotros vamos a la carpeta donde está este formato, fíjense que vamos a tener varios archivos con nombre de localidades. En general vamos a tener 8 archivos. ¿Listo? Vamos a ver que en general lo que va a pasar es que todas las capas van a tener una serie de archivos, todos los shapes son 6, 7 archivos, en este caso son 8 porque tenemos un archivo adicional que se crea cuando nosotros la abrimos, que es como un archivo log, y lo que dice es, esta capa está siendo utilizada en el programa. Esto es como un archivo temporal, fíjense, son 0 KB. Entonces, todas las capas es una serie de archivos, ¿listo? Una capa son varios archivos. Y esos archivos, cada uno contiene cierta información que nosotros vamos a utilizar. Bueno, entonces un archivo tiene la capa de atributos, otro archivo tiene la proyección, otros archivos tienen otra información que se van utilizando a medida que exploramos las diferentes cosas de la capa. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos que añadir esos 7 archivos. Lo que hacemos es simplemente abrir este archivo SHP, que es el que nos aparece cuando le damos aquí en Add Data, ¿listo? O añadir datos. Entonces, él nos dice, esto es una capa geográfica
nos da la ruta en donde está esa capa geográfica y nos dice estoy utilizando esta capa en específico que es localidades.shp. Automáticamente él lo que está haciendo es al llamar ese SHP llama a los otros 6 archivos y tienen la capa completa, la información completa. ¿Listo? Les dice el tipo de geometría. Acuérdense que habíamos hablado que cuando estamos hablando de datos vector, estamos hablando de 3 tipos de geometría en específico. Polígonos, puntos y líneas. Nada más que eso. Y que una capa puede ser solo un tipo de geometría. O son polígonos, o son puntos, o son líneas. Pero no pueden haber polígonos y puntos, no pueden puntos y líneas, no pueden haber líneas y polígonos. ¿Listo? Aunque ya sabemos que teóricamente en el trasfondo pues todos tienen coordenadas y se relacionan de alguna manera. ¿Listo? Pero en este caso simplemente tenemos que saber que solo es un tipo de geometría. Aquí, ¿qué es más importante? Entonces, coordenada Z, eso si si tenemos información de alturas. Entonces, él nos dice que no tenemos información. Pero lo más importante es esta parte de aquí. Fíjense que tenemos la información del sistema de coordenadas que tiene esta capa. Entonces, fíjense dos cosas. Primero, que tenemos un Geographic Coordinate System y un Projected Coordinate System. Todo elemento geográfico está basado en un sistema de coordenadas geográfico que a su vez tiene su proyección. Acuérdense que tenemos el papá y el hijo o la mamá y el hijo. ¿Listo? La mamá solo es geográfico, el hijo son los proyectados. Entonces aquí nos está diciendo que el sistema de coordenadas proyectado es PCS Karmack-Bok. PCS hace referencia al Projected Coordinate System, ¿listo? A esto que está aquí a la izquierda, son las siglas de esta frase de acá, estas 3 palabras de acá, pero el nombre del sistema de coordenadas es Karmack-Bok, ¿listo? Que es diferente al que nosotros utilizamos en la clase anterior, ¿listo? El que dijimos en la clase anterior, que es Magna Colombia Bogotá. Entonces, ahí de por sí ya podemos ir verificando de que lo que estamos pensando y que esta capa no está en el sistema de coordenadas que es verdad. Pero lo vamos a confirmar con este falso este y falso norte. Fíjense que no está basado en el millón, sino está basado en otra coordenada. Entonces, ahí en ese punto nosotros ya decimos, realmente es que este sistema de coordenadas no es el que necesitamos utilizar. Entonces, nos toca convertirlo al sistema de coordenadas correcto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de ciertas herramientas. Aquí también van a encontrar el meridiano central con el que está basado este sistema de coordenadas, la latitud de origen, la unidad lineal, bueno, otra información que es bastante relevante y con el sistema de coordenadas geográfico con el que está basado. ¿Listo? Entonces, vamos a proyectar esta capa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es la de buscar, que es Search. Si no les aparece aquí, también la pueden encontrar en esta parte de acá. ¿Listo? Entonces le voy a decir Search y voy a buscar una herramienta que se llama Project. ¿Sí? Que es proyectar. Profe, Bueno, disculpe, ¿podría señor. repetir eso? La parte de sacar la barra de búsqueda. Sí. Entonces, fíjense que yo tengo pestañitas en esta parte de la derecha. Si no las tienen es porque todavía no han abierto las ventanas. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la pestaña o la ventana de búsqueda, que es este de acá, que es Search. Bueno. Y entonces aquí en Search les debería aparecer, a ver si lo puedo. Sin esto les debería aparecer sin nada. A ver. Y lo que van a hacer es simplemente van a poner proyecto y van a buscar y les va a aparecer toda esta lista de herramientas que tienen que ver de alguna manera con proyectar. Bueno, vamos a abrir esta que dice Project Data Management. Y les debería aparecer esta ventana que tenemos aquí.
¿Listo? ¿Todos vamos acá? ¿Sí? 4 personas, 5 personas, 6 personas. Profe, una pregunta, ¿deberían salir esos mapas al lado? No necesariamente. Ah, ok. Les puede parecer así. Fíjense. ¿Así les aparece? Sí, sí, señor. Exacto. Entonces aquí le voy a poner Show Help. Entonces esta ayuda es importante porque muchas veces nos vamos a encontrar con herramientas que no sabemos qué es lo que hacen. Entonces, esta herramienta nos ayuda, o esta parte de la ayuda nos ayuda a entender un poco cuál es el trasfondo de la herramienta, qué es lo que hace y qué es lo que deberíamos poner. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí en esta que se llama Project, nos dice que proyecta los datos espaciales de un sistema de coordenadas a otro. Tan sencillo como eso. Y nos muestra, por ejemplo, que nosotros le ponemos una capa que está en un sistema de coordenadas geográfico y él no lo pasa a un sistema de coordenadas proyectado. ¿Listo? Y nos genera otra capa adicional, pues que es la nueva capa proyectada al sistema de coordenadas que queremos. Bueno, listo. Entonces, utilizar herramientas en ArcMap es bastante sencillo porque él nos va diciendo, como en una lista, qué es lo que tenemos que poner. Entonces, él nos dice, donde hay puntos verdes, que son esos elementos donde deberíamos poner algo. Muchas veces se van a llenar automáticamente, pero ahí tenemos que tomar acción. Entonces, aquí vamos a poner en Input Dataset of Feature Class, vamos a poner esa capa original que queremos proyectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos entrar aquí a esta pestaña y seleccionar localidades o podemos arrastrar localidades hasta acá. ¿Listo? Entonces, se va a demorar un poquito más de una manera que con respecto a la otra. Si lo seleccionan de la lista, pues de una vez carga. Si lo arrastran, pues se demora un poquitico más, pero ambas funcionan. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahora él utiliza, un segundo aquí que me están preguntando, si el programa no responde, lo cierro, eh, pero ¿en qué parte se quedó congelado? Bueno, mientras responde, él se puede quedar un poquito congelado mientras uno está arrastrando o poniendo la capa. eh, Se puede quedar ahí un poquito como trabado, pero él ya reacciona después de un tiempo. ¿Listo? Y lo otro, para que lo tengan en cuenta, es que muy probablemente se cierren las cosas. ¿Listo? Se cierra el programa. Muchas veces se puede cerrar de la nada y simplemente se le dio la gana de cerrarse y se cerró y no guardó nada. Entonces asegúrense de que siempre están guardando constantemente. Bueno, les vamos a subir una guía ahí al Neón para que puedan saber exactamente cómo guardar. En el canal de Geomática hay también formas o hay videos de entender cómo se guarda, porque hay diferentes maneras de guardar. Puede ser tan sencillo como archivo, guardar como, pero eso solo funciona si ustedes utilizan siempre el mismo computador y no mueven los datos de donde los tenían. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que dicen, ay, no, estos datos ya no los quieren descargar, sino los quieren documentos. Al moverlo van a dañar todo lo que han trabajado ahí, porque acuérdense que como ArcGIS utiliza conexiones, pues lo que hace es que siempre llama a la misma ruta, y si la ruta cambió o si no encuentra los datos, pues va a decir, estos datos ya no están por acá. Bueno, listo. ¿Ya se les destrabó o sigue ahí pensando? Nada, todavía no responde. Bueno, también la otra es matar el programa. Clic derecho, administrador de tareas y sí. Bueno, si tienen ahí problemas, nada, pues si quieren seguir la clase y después miramos al final qué es lo que está pasando, por qué puede pasar eso, lo podemos mirar. Y igual estas herramientas que estamos viendo ahorita, pues no van a ser muy necesarias en las próximas clases,
sino es más para que entiendan un poco cómo arreglar las capas. ¿Listo? Entonces, vamos aquí localidades y fíjense que ahí ya me dice, listo, esta capa está en este sistema de coordenadas, CarMacBook, y tiene esta ruta. Ahora, o me va a guardar la nueva capa en esta ruta, ¿listo? Con este nombre, localidades Project 7. Ustedes pueden cambiar esa ruta si quisieran, si quieren decir, no, yo quiero guardar esta capa en tal lado en específico. En este caso no lo vamos a hacer todavía. Y lo más importante es que le digan cuál es el sistema de coordenadas al que quieren proyectar. ¿Listo? El sistema de coordenadas final. El sistema de coordenadas final, pues es el que nosotros vamos a querer utilizar esta capa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser el que ya habíamos hablado en la clase pasada de Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Magna Colombia Bogotá. Yo lo tengo aquí en favoritos, pero acuérdense que ustedes siempre pueden acceder a este de dos maneras. Primero, yéndose Projected Coordinate System, National Grids, South America, Colombia, Magna Colombia Bogotá y aceptar. ¿Sí? Aparte, ya tengo lo de localidades, pero Sí. las referencias y lo de Magna Colombia Bogotá, ¿cómo fue que lo colocó? Ah, bueno, un segundo. Entonces estoy en eso. Entonces, ustedes se van aquí a Projected Coordinate System, a esta carpeta de Projected Coordinate System, National Grids, South America, Suramérica, y hay otra carpeta que se llama Colombia en específico, y busca Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Magna Colombia Bogotá. Bueno, listo. Bien. O la otra forma de encontrarlo, si no quieren ir a hacer esa ruta tan grande, es poner Magna aquí. Y entonces, al poner Magna, él como que filtra y entonces busca aquí. Entonces les da National Grids, Italia o Suramérica. Entonces ustedes les de Suramérica, Colombia y buscan Magna. Ahí me pasé. Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Y le ponen aceptar. Y él ya les dice, voy a pasar de CarMacBook a Magna Colombia Bogotá. Aquí muchas veces les puede aparecer información automática, que es la transformación que él por defecto tiene para pasar de un sistema a otro, o ustedes se lo pueden añadir si quisieran. En este caso lo vamos a dejar tal cual. ¿Bien? Y le voy a decir, ok. Bueno. Entonces él aquí les va a mostrar en la parte inferior derecha que está proyectando una capa y al final les va a mostrar esta capa nueva que se llama Localidades Project 7. Bueno, que esa capa está proyectada en el sistema de coordenadas que queremos. ¿Cómo verificamos eso? Clic derecho, Propiedades. Nos vamos a Source y fíjense que ahora está en Magna Colombia Bogotá. Bueno, y ya tenemos millón. ¿Qué va a pasar? Como nosotros tomamos, o el programa tomó la referencia de la primera capa que él añadió, entonces el sistema que va a aparecer aquí en la parte inferior derecha sigue siendo el CarMacBook y no el Magna Colombia Bogotá. Entonces vamos a necesitar llevar esta capa a una ventana nueva para que podamos empezar a trabajar en Magna Colombia Bogotá. Bueno, ¿sí, Daniel? Cuando le di en OK, me salió error. Me dice error 001143, background server to an exception. Y no me sale Qué raro. Qué raro. Venga, a ver. Acá rápido. Simplemente le voy a mostrar de nuevo la ventana para que usted esté seguro de que lo puso tal cual así. Tal cual. ¿Sí? Sí. ¿Está tal Sí, cual? ya apareció algo. Ah, ya, ahora sí funcionó. Le volví a dar y funcionó. Pero de Eso, todos listo. modos, pues me apareció nuestro color, pero supongo que está bien. Vamos, que sí, aquí está el millón. Listo. Bien, súper. María Angélica, también si lo intentas de pronto hacer de nuevo.
Sí, ¿Te profe, ya lo funcione? intenté de nuevo, ya funciona. Ah, listo. Bien. Bueno, hay veces ahí nos toca empezar a lidiar el programa también. Tiene sus caprichos. Listo. Entonces, como les decía, ya tenemos la capa proyectada, es decir, ya la tenemos arreglada, que es bastante importante esta parte. Pero no lo vamos a poder trabajar todas las capas en ese mismo sistema de coordenadas aquí. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a otra ventana nueva. Entonces, vamos a abrir otra ventana de ArcMap, le vamos a dar clic derecho aquí y volvemos a abrir el programa. Aquí pueden trabajar múltiples ventanas sin ningún inconveniente, no se preocupen. Por supuesto, hasta que la capacidad de su computador dé. Y vamos a poder utilizar diversas capas o las mismas capas entre diferentes ventanas. No pasa nada, ¿listo? Entonces aquí le vamos a dar cerrar. Aquí sí vamos a ir a Layers, Propiedades, Magna Colombia Bogotá, Coordinate System, Magna Colombia Bogotá, y ya le estamos diciendo, ojo que vamos a trabajar en Magna Colombia Bogotá, y aquí ya tiene metros en vez de unknown units. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es mandar la capa proyectada a esta nueva ventana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle clic a Localidades Project y mantenemos ese clic para arrastrar esa capa. Fíjense que les aparece un icono nuevo ahí en el cursor, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos algo seleccionado. Nos vamos a ir aquí al logo de ArcMap, mandamos a la nueva ventana y lo añadimos ahí. ¿Listo? ¿Sí? ¿La lograron? ¿No la lograron? ¿Podrías repetir, por favor? Porque Claro. no puedo. Entonces, vamos aquí a Localidades Project. Digamos que lo tenemos así. Damos clic y mantenemos ese clic. Y simplemente lo que vamos a hacer es moverlo a la nueva ventana de ArcMap. ¿Listo? Y ahí lo soltamos. Ya aparece. Voy a borrar para que no me quede doble. ¿Listo? ¿Te funcionó, Lo Sara? que pasa es que Sí, Sí, ya, Sebastián. gracias. Listo. Sebastián. abrí la nueva ventana de ArcMap y revisé lo de las coordenadas y no aparecía Magna Colombia Bogotá. Me tocó volverla a colocar. Sí, eso fue lo que les dije que hiciéramos. Ponerla de nuevo. Ahí. ¿Listo? Pueden probar también abrir la ventana, llevar la capa sin poner Magna Colombia Bogotá y se van a dar cuenta que automáticamente él captura ese sistema de coordenadas y pone el resto de capas o pone todo el trabajo en ese sistema de Magna Colombia Bogotá. Bueno. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio de arreglo de datos, que es, bueno, ¿qué pasa si nosotros encontramos no solo datos que estén en sistema de coordenadas diferente, sino que estén por allá perdidos en el espacio? Bueno, entonces vamos a añadir la siguiente capa, que es la de población. Entonces vamos a ir aquí a Add Data, añadir datos, y en clase coordenadas vamos a añadir población. Bueno, y le voy a decir add. Entonces, fíjense que él me va a mandar un anuncio y me dice, ojo, porque lo que usted está tratando de añadir no tiene una referencia espacial y pueden mostrarse en ArcMap, pero no van a ser proyectados. Entonces uno le dice, uno ya sabe ahí que la capa está dañada, pero lo podemos arreglar, que es la buena noticia. Entonces le voy a decir que ok, y fíjense que la Profe, población, señor. disculpe, profe, ¿podría repetir eso? Que no vi qué hizo. Simplemente añadir población. Aquí en Add Data y en esa misma carpeta de clase coordenada, añado población. Ok, ¿Listo? gracias. Bien. Mariana. Profe, qué pena, es que cuando intento como añadir, abrir de nuevo uno, o sea, tengo sí o sí que cerrar
o guardar el archivo que estoy trabajando. Entonces ahí me confundí. O sea, si le pones aquí clic derecho y abrir y le das clic acá, ¿no te aparece una nueva ventana? Voy a intentarlo porque es que ese pedacito no me dejó. Voy a intentarlo de nuevo a ver si me deja. Dale, inténtalo. Gracias, profe. Y si no te vas de nuevo aquí a la barra de búsqueda y vamos a ArcGIS y ArcMap y ahí te debería dejar abrir la nueva ventana. ¿Sí? Listo, profe. Creo que ya me dejó, pero qué raro. Listo. Gracias. Bueno, bien. Entonces, como les decía, esa capa que añadimos, que es la capa de población en Bogotá, no la estamos pudiendo ver. Fíjense, la añadimos, pero no está donde debería estar, que es en Bogotá. Para encontrar esa capa, le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a población, clic derecho, zoom to layer. Acuérdense, como les dije, que el clic derecho es muy poderoso porque fíjense todas estas herramientas que vamos a poder utilizar. ¿Listo? Entonces, poco a poco vamos a ir explorando la capa. Entonces le voy a decir clic derecho, zoom to layer. Y fíjense que lo que hace es hacerme zoom a donde está aquella capa que está perdida por ahí en el espacio. Fíjense la magnitud de las coordenadas. ¿Se les hace conocidas esa magnitud de las coordenadas? Es 100.000 más o menos. Esa magnitud está en el sistema de coordenadas que habíamos mirado la vez pasada o en el ejercicio pasado, que es el sistema de coordenadas anterior del que yo les hablaba en la clase de proyecciones de coordenadas, que no tenía o que no seguía los estándares internacionales, entonces que tuvimos que migrar hacia este Magna Colombia Bogotá. Entonces, esta capa como tal no va a tener una referencia espacial, tenemos que dársela, ¿sí? Esa capa está perdida en el espacio. Está más o menos en alguna posición, pero realmente no sabe el sistema de coordenadas en el que está, coma o slash debería estar. Entonces nosotros le vamos a dar esa referencia espacial y le vamos a decir, oiga, usted en vez de estar por allá perdida en el espacio, debería estar en este sistema de coordenadas. Entonces vamos a utilizar otra herramienta que se llama Define Projection. Entonces vamos a buscarla, Define Projection. Y entonces, este Define Projection van a encontrar dos herramientas. Vamos a utilizar el que dice Data Management. Bueno, Data Management. El de arriba no les debería abrir. Por eso vamos a utilizar el de aquí abajo, el de Data Management. Y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a añadir esta población, la vamos a arrastrar aquí. ¿Listo? Y ahora, una vez cargue, él nos va a decir, bueno, ¿cuál es el sistema de coordenadas que le queremos dar? Aquí es muy importante porque esta herramienta es muy importante utilizarla para darle el sistema de referencia original de la capa, no al que queremos final, ¿sí? Sino original, ¿bien? Para que él se pueda ubicar espacialmente. Entonces, como nosotros sabemos que está en esas coordenadas 100.000, 100.000, ya sabemos más o menos cuál sistema es. Es el Carmack-Bog o, como lo conocemos, con los nombres de Magna Ciudad Bogotá. ¿Listo? Magna Ciudad Bogotá es ese Magna Carmack-Bog, perdón. ¿Listo? Señor Andrés. ¿Qué fue lo que hizo para sacar el Define Projection? Simplemente aquí pueden tener la barra de búsqueda en Search o con este botón aquí en Search. ¿Listo? Y les aparece esta barra. ¿Bien? Orlando, qué pena, ¿puedes repetir cómo hiciste para que te saliera lo de la población? Aquí en población, clic derecho, zoom to layer. ¿Listo? Bien, entonces, Define Projection, Data Management, ¿no? Abrimos, ponemos población. Y ahora le tenemos que dar el sistema de coordenadas original, no el que vamos a querer proyectar después, el sistema de coordenadas original. Entonces, como sabemos,
en qué magnitud, en qué coordenadas más o menos está, entonces lo que hacemos es darle ese sistema de coordenadas original. Entonces nos vamos a Projected, National Grids, Suramérica, Colombia y Magna Ciudad Bogotá. ¿Listo? Y le voy a decir que aceptar. Y ahí ya le digo OK y él me lo va a ubicar por donde están las localidades. Una pregunta, qué pena. ¿Cómo es ¿Sí? que sabemos qué es ese sistema? Fíjate la magnitud de los números que tenemos aquí, de las coordenadas que tenemos por acá. 100.000, 100.000, ¿cierto? Más o menos a los 100.000. Entonces ya sabemos, si es información de Bogotá y está en magnitudes de 100.000, ya sabemos en cuál sistema es. Si fuese información de otro lado, es un poco más difícil. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Y le voy a decir que OK. Y fíjense que ya no está aquí, ya desapareció de esta ventana y ahora se trasladó a otra parte, que en este caso, le voy a decir que sea Zoom to Layer. Y fíjense que ahora sí lo tengo encima de las localidades. ¿Todos vamos acá? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? ¿Tal vez? ¿Problemas? Desaparece y después es que tengo que dar Zoom to Layer. Ajá. De nuevo le da clic derecho y Zoom to Layer y le debería aparecer como está aquí. Probablemente a usted no les aparezca con los mismos colores, porque él de forma aleatoria, cambia el color cuando uno añade una capa. Entonces, probablemente no les aparezca con esos mismos colores, pero sí les debe aparecer de esta manera, los puntos y los polígonos. Bueno. Bien. Bueno. Listo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos arreglar datos que vienen con sistemas de coordenadas diferentes al que nosotros trabajamos o sin referencia espacial. Estos son dos tips bastante relevantes que son bastante importantes de aquí en adelante porque cuando ustedes, por ejemplo, para su segunda parte del proyecto, busquen los datos, probablemente puede que se encuentren datos en otros sistemas de coordenadas, pueden que se encuentren datos que sirven la información, pero que de pronto están perdidas en el espacio o encuentren capas que están dañadas, por así decirlo, con el sistema de coordenadas, entonces lo podemos arreglar con estas dos herramientas. ¿Listo? Preguntas hasta acá, por favor, si no les quedó algo claro. ¿Cómo se agrega favoritos? Muy buena pregunta. Vamos aquí, clic derecho, Layers, Propiedades. Y entonces vamos y buscamos de nuevo Magna Colombia Bogotá, aquí en Projected Coordinate System, National Grids, Suramérica, Colombia. Y cuando llegamos a Magna Colombia Bogotá, les debería aparecer este símbolo de acá. A mí no me aparece porque ya lo tengo añadido, pero si fuese otro, fíjense que sí, se me pone amarillo. ¿Listo? Y ahí ya lo ponen como favoritos. Listo, muy bien. Ahora, una vez nosotros tenemos ya los datos listos, ya los tenemos en las coordenadas, en el sistema de coordenadas que son, mejor dicho, ya estamos con los datos totalmente confirmados que son esos y que están en ese sistema de coordenadas que queremos, ahora sí podemos hacer nuestros análisis. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a empezar con las primeras herramientas, que es las herramientas de selecciones. Hay varios tipos de selecciones. En principio, podemos encontrar tres tipos de selecciones de datos. ¿Sí? ¿Qué son selecciones de datos? Es formas de filtrar datos. Entonces, vamos a seleccionar datos de manera manual, vamos a seleccionar datos
a partir de atributos de la información, ¿listo? Y vamos a poder seleccionar elementos o filtrar información a partir o con base en localización, ¿listo? Entonces, con localización vamos a utilizar patrones espaciales que nos permiten identificar cierto tipo de información, pero vamos a ir por cada uno. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. Si nosotros nos vamos aquí a localidades y le damos clic derecho, abrir tabla de atributos, Open Attribute Table, clic derecho, Open Attribute Table, se va a abrir una ventana que contiene cada uno de los elementos que hay dentro de esa capa. ¿Listo? ¿Sí, Nicolás? ¿No? Bueno, listo. Entonces, como les decía, cada una de esas filas son un elemento dentro de esta capa. Como es una capa de localidades, cada fila es una localidad en específico. Y fíjense, Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Chapinero. Cada uno de esos elementos es una localidad que está representada por medio de un polígono. Entonces aquí ustedes van a tener en esta tabla de atributos, además de todas las características adicionales que hablábamos en la clase de introducción, van a tener información de qué tipo de datos es esto. Entonces, polígono, 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 y fíjense que solo es de un tipo, ¿listo? Y tenemos, pues, columnas que representan información adicional sobre la localidad, ¿listo? En este caso, esta información adicional tiene áreas, tiene familias, tiene población, tiene, no sé, otra información adicional que vamos a ir utilizando a medida que hagamos análisis un poco más completos y complejos, claramente. Entonces, esto es lo que generalmente nosotros nos encontramos con una capa geográfica. Entonces tenemos su visualización, que es lo que está en esta parte de por acá, con su tabla de atributos, que en el caso de la información vector, tipo vector, vamos a tener con atributos adicionales. Acuérdense que el otro tipo de datos, que son la otra familia de datos, que son los datos raster, pues solo tiene un atributo que es el valor de la celda y es un poco más abstracto verlo. En este caso tenemos nuestro dato vector, que es un polígono, con información de ese polígono por medio de columnas, columnas de atributos, que llamamos así. Bien, si fuésemos a población, entonces miren en población qué pasa cuando abrimos la tabla de atributos. Cada fila que ustedes ven aquí es un puntico, porque esta capa es de puntos. Entonces, cada punto representa una manzana, en este caso, para este tipo de datos, que tiene información de esa población por manzana. ¿Listo? Total mujeres, total hombres, total población. Vamos a ver otras columnas que tienen otra información que vamos a ir utilizando cuando hagamos cada uno de los ejercicios. ¿Bien? Ahora, les decía, nosotros podemos seleccionar información, filtrar información de distintas maneras. La primera es la forma manual, entre comillas, de hacerlo, y es ir seleccionando las filas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, voy a seleccionar la localidad de Usaquén. Fíjense que yo voy moviendo la tabla y aquí ya se ve resaltada la localidad de Usaquén. O, por ejemplo, quiero también la localidad de Fontibón. Entonces, con el control oprimido, voy a seleccionar también Fontibón y se me seleccionarán estas dos. ¿Listo? También quiero Teusaquillo. Entonces selecciono control y selecciono Teusaquillo. También quiero Chapinero. Listo. Ahí voy seleccionando cada una de las localidades. ¿Bien? Esta es una forma de seleccionar manualmente. ¿Para qué quiero hacer yo esa selección? Ya se los voy a mostrar. Otra forma es hacerlo de la siguiente manera. Si ustedes quieren borrar la selección que tienen, lo pueden hacer utilizando este icono de acá que dice Clear Selected Features o dándole clic derecho aquí y en Selection le dicen Clear Selected Features también. Cualquiera que utilicen está bien. Yo, por temas de practicidad, pues lo voy a hacer con este de acá. Y fíjense que ya no
ya no queda seleccionado nada. Bueno, ahora voy a seleccionar manualmente también esta información. Con este icono de aquí que dice Select Features, yo puedo seleccionar la forma de hacer ese filtro de datos o esa selección de datos por un rectángulo, por un polígono, por un lazo, por un círculo, por una línea. Yo lo voy a hacer un rectángulo y voy a hacer un rectángulo aquí que tome 2 localidades como tal. Y fíjense que él me está seleccionando manualmente esto. Este tipo de selección es relevante cuando es algo así grande y que no es muy problemático seleccionar de manera manual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos puntos y ya otros elementos que no son tan grandes y necesitamos seleccionarlos, yo les recomendaría mejor seleccionar por medio de tabla de atributos o por medio de una selección que se llama selección por atributos, que es lo que vamos a ver a medida que avancemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos seleccionar cierta información, por ejemplo, que tenga ciertas características. ¿Listo? O que estén en cierta área, en específico, en cierta localidad, por ejemplo. Y si nosotros tratamos de hacerlo manualmente, podemos tener muchos errores. Podemos coger puntos que no están dentro de esa localidad y demás. Entonces se vuelve un poco más propenso al error humano y eso no lo queremos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer o vamos a tener que buscar la mejor forma de hacer esa selección, que no sea manual. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos hacer esa selección para filtrar información de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas 3 localidades que seleccioné y yo solo quiero hacer análisis de aquí en adelante con estas 3 localidades. Entonces, lo que voy a hacer es separarlas, por así decirlo, de esta capa de localidades. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Selecciono primero esas 3 localidades, ya vimos cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Y le voy a decir clic derecho, selección, Create Layer from Selected Features. Clic derecho, Selection, Create Layer from Selected Features. Y fíjense que él me va a hacer una capa nueva con la selección. Esta capa nueva es como una capa temporal. ¿Listo? Que yo puedo utilizar con la selección que hice, con los elementos que seleccioné, en este caso manualmente. Pero si utilizan otro tipo de selección, pues también pueden sacar esos datos o sacar una capa adicional a partir de esa selección. Y si ustedes eventualmente necesitan esta capa como una capa propia, van a tener que exportarla y lo van a hacer de la siguiente manera. Le van a decir, en esa capa nueva temporal, le dicen clic derecho, Data, Export Data. Y entonces, aquí en Export Data, ustedes van a poder encontrar que vamos a poder poner la ruta donde queremos guardar esta capa. Digamos que yo lo quiero guardar en una carpeta, en esta carpeta que se llama DatoSig, ¿cierto? Y entonces yo le voy a poner el nombre, que son, estas 3 localidades son localidades select, ¿listo? Y le voy a decir save. Y entonces aquí les va a aparecer este error y es intencional porque fíjense que no le estamos diciendo que no lo guarde en shapefile. Entonces no lo va a poder guardar como shapefile. ¿Listo? Sino que aquí le tenemos que dar shapefile. ¿Listo? Y ahora sí, cuando le demos save, él nos va a permitir guardar esa capa. ¿Listo? Me voy a poner cancel porque no la quiero guardar ahí, no quiero hacer basura. ¿Listo? Pero lo podrían hacer de esa manera. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Yo hice lo de Create Layer y ahí ya como que se desapareció la población, ¿sí? Ah, de pronto le quedó tapada. Entonces, Tapada. fíjense, Sí, como usted, pero entonces, después de eso, ¿qué era lo que tocaba hacer? entonces una cosa adicional ahí, para que lo tengamos en cuenta, yo puedo cambiar de orden estas capas como quisiera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mandar población para que se vea completa, simplemente le hago clic
normal y lo mantengo y lo muevo. Y fíjense que ya ahora se ve toda la capa. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo tapo todas estas capas con las localidades? Pues ya no se va a ver nada. Fíjense cómo, qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, el orden va a importar muchísimo. El orden va a importar muchísimo porque es la forma en que se visualizan los elementos. Acuérdense que como el papel mantequilla, esta capa primero, esta capa después, y si yo los pongo todos juntos, pues se va a ver de acuerdo al orden que yo lo ponga. Pero si pongo lo más grande y lo que tapa más primero, pues entonces va a tapar el resto de información que hay ahí debajo. ¿Listo? Entonces, cuando yo le hago el Create Layer from Selected Features, les debería aparecer una capa con estas localidades o con las localidades que ustedes hayan seleccionado, con solo ese pedacito. ¿Listo? Y después lo que hicimos fue clic derecho, Data, Export Data. ¿Bien? ¿Listo? ¿Todos llegamos acá? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? Listo. Listo. Y lo que vamos a hacer en este momento, antes de terminar, es la siguiente cosa. Vamos a añadir de las siguientes capas de datos SIG, no de clases coordenadas, sino de datos SIG. Entonces me voy a ir acá a mi carpeta de datos SIG, perdón, de datos Geo, es que se llama la base de datos de usted, datos Geo. Entonces aquí vamos a añadir lo que son las troncales de Transmilenio y el uso del suelo, uso urbano, suelo magna. ¿Listo? Voy a añadir estos dos. Bien, voy a apagar población, voy a apagar esta selección. Yo puedo quitar capas de aquí eliminándolas y la forma de hacer esto es clic derecho, remove. ¿Listo? Y si lo quito, pues ya se fue. Bien. ¿Sí, Brian? Profe, troncal Transmilenio y qué más. Troncal Transmilenio y uso urbano, suelo magna. Uso urbano. Ah, vale. Voy a quitar población Gracias. también y voy a apagar localidades. Bueno, de tal manera que me quede esto así. Entonces, fíjense que acá hay unas líneas verdes que representan las troncales de Transmilenio y unos polígonos que representan el uso del suelo en los diferentes predios de la ciudad. Bien, entonces, vamos a irnos a la tabla de atributos de la capa de troncal de Transmilenio. Dice Valentina que si este es el mismo archivo que está en bloque neón. Sí, es la carpeta que se llama Datos Geo 2021-20. ¿Extrajeron datos Geo? Sí, profe, yo la extraí y no la deja abrir. No se supone que, o sea, sale como una especie de simbolito, sale como un Así. cilindro realmente, a mí no me sale como una Exacto. carpeta. Denle Exacto, clic entonces ahí le dan igual doble y clic ahí. funciona. Sí, exactamente, gracias, Brian. Exacto, le dan al cilindro y ahí ya están todas las capas. Profe, ¿puede repetir cuáles capas son las que hay que agregar, por favor? Troncal, mírelas aquí en la izquierda. Troncal Transmilenio y uso urbano suelo magna. ¿Listo? Entonces aquí simplemente seleccionan troncal Transmilenio y con control uso urbano suelo magna y ya pueden añadir las dos. Orlando, ¿puedes repetir cómo ¿Sí? sacaste solo como la parte de todo el mapa? Es que la borré y ahora no me acuerdo cómo ponerla otra vez. ¿Cómo así? O Como sea, la selección. esta parte de acá, Sí, sí, señor. simplemente con la ruedita del mouse, la presionas y ya te puedes desplazar por el mapa, ¿sí? Y con el zoom le puedes hacer y miras la vista que quieres.
Si al final quieres como ver todos los datos, entonces les das aquí, o ver los datos de una capa en específico, le das a clic derecho y zoom to layer. Y ahí ya te aparece como la vemos en este momento. No, pero para que te salga como una capa el pedazo que escogimos, no sé si me hago entender. Ya, perdón. Listo, entonces vamos a seleccionar aquí un par de localidades, estas tres, y le digo clic derecho, selection, create layer from selected features. Y ahí ya salieron. ¿Listo? Que dice que no le sale ningún archivo, ningún cilindro, perdón. Entonces, aquí vamos a mostrarles de nuevo para que todos estemos claros. En neón, ustedes van a contenido y a esta carpeta que se llama datos SIG, y esto que vamos a utilizar de ahora en adelante son estos datos Geo 2021-20. ¿Listo? ¿Bien? Listo. Entonces, para terminar rápidamente, vamos a ver una selección diferente, que es el tipo de selección por atributos. Entonces, fíjense, si yo me voy a la tabla de atributos de localidades de Transmilenio, perdón, troncales de Transmilenio, voy a tener unas líneas, unas polilíneas que representan cada una de las fases o cada una de las troncales de Transmilenio. Transmilenio fue desarrollado por medio de troncales, entonces primero fue la Caracas y se iban desarrollando otras troncales a medida que pasaban los años, entonces esta capa representa esas troncales de Transmilenio. ¿Listo? Entonces, esas troncales pues tienen un origen, un fin, entonces por ejemplo, si yo miro este pedacito de acá, ¿cierto? Que se acaba aquí de iluminar, es el pedacito de la troncal norte que va de la 192 hasta la carrera 80. ¿Listo? Después, entonces, miro este pedacito, miro este pedacito, miro este pedacito. Ahora, si yo tengo un atributo, o sea, una columna de datos que tiene información que es relevante para mí, para hacer algún tipo de filtro, yo puedo filtrar la información con base en ese atributo. En este caso, fíjense que este atributo que dice fase traza clasifica diferentes polilíneas dentro de un grupo, dentro de un valor. 1, 2, 3. ¿Sí? Eso quiere decir cada una de las fases de Transmilenio que se fueron desarrollando. Entonces, todas las troncales se desarrollaron dentro de una fase. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar solo las de fase 3. Yo lo podría hacer manualmente porque son poquitos datos, ¿cierto? Yo podría seleccionar todos los 3 e ir seleccionando cada uno de estas filas, ¿sí? Selecciono esta, después con control esta, después con control esta, pero cuando tenemos grandes volúmenes de datos, pues probablemente no queremos hacer o no queremos hacerla por medio manual, sino que lo queremos hacer más automatizado, y eso lo podemos hacer normal o por medio de un filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá a este icono que dice Select by Attributes, seleccionar por atributos. Bueno, ahora, para seleccionar por atributos, yo le voy a dar la condición por la que quiero que seleccione. Entonces voy a seleccionar fase traza 3. Bien, entonces me voy a ir acá, selecciono la columna. Este tiene acá una lista de todas las columnas que hay dentro de esta capa de datos. Le digo fase traza igual y le pongo get unique values. Entonces lo que hace es ir a buscar en esa columna todas las categorías que hay y me las resume en esta parte de acá. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, fase traza igual a 3. ¿Listo? Y le digo apply. Y fíjense que me seleccionó las troncales que están en fase 3. Aquí dentro de esta selección es muy importante que tenemos el método. El método es cómo quiere que haga la selección. Si quiere una nueva selección, si le añada a otra selección o si quiere que le remueva de esta selección. Por ejemplo, tuviésemos estos 3 elementos y quisiéramos quitar alguno basado en alguna condición, lo podemos hacer, o podemos seleccionar de estas 3 alguno basado en otra condición.
Pero en este caso simplemente le pusimos crear una nueva selección. Ahora, si quisiera seleccionar fase traza 3, o sea, la Transmilenio fase 3 y Transmilenio fase 1, ¿cómo lo podría hacer? Con esta condición, ¿qué me ayuda? ¿Qué pondrían acá? Con el AND. Con el AND. ¿Alguien dice de alguna otra forma? Valentina dice que el OR. Realmente, Valentina tiene la razón porque cuando estoy seleccionando elementos dentro de la misma columna o condiciones dentro de la misma columna, no me va a funcionar el AND. Tiene que ser OR. ¿Listo? Entonces, fase traza igual 1. ¿Alguien se le ocurre por qué tiene que ser OR y no AND? Porque si fuera con el AND necesitaría que fase traza sea tanto 3 como 1. Exactamente. Entonces, en esta condición, si nosotros le ponemos AND aquí, lo que le estamos diciendo es búsquenos elementos que sean fase traza igual a 3 y elementos que sean igual o fase traza igual a 1. Y ninguno de todos estos elementos tiene ambos valores, entonces no nos va a seleccionar nada. En cambio, si le ponemos OR, está buscando aquellos que son o fase 1 o fase 3. Y entonces al ponerle apply, fíjense que ya nos aparecieron 8 elementos seleccionados de 3, como lo que aparece aquí abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta acá porque ya me tomé mucho más tiempo del que debía. Vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el próximo jueves para seguir con estos ejercicios, seguir aprendiendo estas herramientas aquí dentro de nuestro último módulo de análisis espacial. Bueno, entonces me va a quedar unos minutos más por si alguien tiene alguna duda y si no les deseo un gran día y nos vemos en nuestra próxima clase. Orlando, una pregunta, ¿tenemos que guardar el archivo o lo vamos a usar la próxima clase? No, lo pueden cerrar sin ningún problema. Listo, No vamos a gracias. guardar nada todavía. ¿Listo? Sí, Ana. Hola, tengo una preguntita. Al parecer no me deja abrir lo de datos geo porque está como en un formato de GH algo. No te preocupes. ¿Quieres compartir y te voy mostrando qué es lo que tienes que hacer? Déjame entrar por el computador. Disculpa. No. Entonces, mira, es sencillo. Tú coges ese archivo que se baja de Neon, es un zip, lo descomprimes Sí. en una carpeta, Ah, en un lugar en específico, y entonces al aparecerte ese archivo .gbd, eso lo que hace es que te muestra la información de la siguiente manera. Te muestra lo que nosotros hablábamos ahorita de unos cilindros. Este .gbd te va a mostrar este cilindro así. ¿Listo? Entonces ahí simplemente le tienes que dar doble clic y ya aparecen todas las capas. pero yo como lo descomprimo en primer lugar. Entonces ahí tú vas aquí, a ver, datos SIC. Clic derecho. Clic Extraer. derecho, extraer acá, o si tienes que extraer todo y le dices dónde lo quieres que lo extraiga. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Gracias, ¿Bien? voy a intentarlo. Dale. Me avisa si te funciona o no. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, Orlando, ¿debemos guardar algo? No. No, señor. Simplemente lo puedes cerrar sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Bueno. Profe, yo tengo otra duda. Bueno, cuénteme, Diego, y después Paula. Listo. No, lo que sucede es que me pasa casi lo mismo que Ana Sofía, solamente que, bueno, ya lo descomprimí, pero no lo puedo como añadir al ArcMap. Entonces, tienen que buscar dónde está la carpeta, tienen que crear la conexión, ¿cierto? A la conexión a la carpeta. Para crear esa conexión a la carpeta, lo hace con este icono de acá, ¿bien?
Una vez tiene la conexión, en mi caso yo lo tengo en documentos, se va a ir a donde está esa información, yo la tengo aquí en Gemática, datos SIG, y le debería aparecer uno de estos cilindros. Es ¿Listo? que no me aparecen, o sea, no sé. Si quieres te comparto pantalla Sí, por favor. o listo, entonces. Ya me Listo, acá lo funcionó. tengo. Gracias. Bueno, Y bueno, acá no sé, le doy a añadirlo, sí. le doy acá a añadir el archivo y está acá, es este, solamente que lo Entonces tiene que selecciono y hacer no la me sale conexión a aceptar. geomática. A la conexión a geomática. ¿Y Ahí. cómo hago la conexión? Perdón, es que espero que no Ahí entendí. le O pone a sea, le aceptar. doy a aceptar Sí, ahí le da a y aceptar. lo saco acá. Exacto. Entonces, Y le doy a añadir. no, tiene que hacerle doble clic ahí en ese donde está seleccionado. Ahí Y escojo ahí los ya que están todas las están. capas. Ajá. Ah, listo. Listo, ¿Eso? listo ya. Ahora sí. Listo, Bueno, gracias. bien. Muy bien. Bueno, feliz tarde para todos. Chao. Ay, perdón, Paula, tú tenías una pregunta, ¿cierto? Sí, te iba a preguntar que si podías repetir el último paso de la troncal o no es tan importante, es que me quedé ahí. Sí, lo puedo hacer. Entonces estamos seleccionando, aquí voy a quitar la selección, abro la tabla de atributos y entonces digo que quiero fase 1 y fase 3. Entonces, aquí en este icono, perdón, que es Select by Attributes, seleccionar por atributos, voy a asegurarme que diga crear una nueva selección y le digo que fase traza igual get unique values 1 o fase traza igual 3. ¿Listo? Y le digo aplicar. Ok, es que no me salen como esos numeritos cuando pongo fase traza. Entonces, le diste aquí en Get Unique Values. Ah, no, ya, listo. Exacto. ¿Listo? Or, ok, Sí. listo. Or, Gracias, Fernanda. listo. Eso. Y Gracias. aplicar. Bueno, listo. Bien, bueno. Feliz tarde para todos. Que les vaya muy bien.